Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su espacio virtual del curso de Geología Costera. Como siempre les habla el profesor Ismael Yarbú y el día de hoy vamos a estar llevando adelante una clase sobre meteorización y suelo como parte o como antesala, ¿sí? Digamos como parte de los procesos que dan origen a la formación de rocas sedimentarias y esto como antesala a el siguiente tema que sería clasificación textural y mineralógica de las rocas sedimentarias. Entonces, como siempre, pues les voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación en conjunto. Bien, como les comentaba en la introducción del video, vamos a estar platicando en estos siguientes minutos sobre meteorización y suelo. Es importante mencionarles que meteorización, cuando utilizamos el término meteorización o intemperismo, estamos básicamente hablando de lo mismo, ¿ok? Para que no se vayan a confundir. Meteorización, intemperismo, digamos que son conceptos similares. Bien. Entonces vamos a definir la meteorización o el intemperismo como aquel proceso de fragmentación física, es decir, desintegración de una masa rocosa, ¿ok? En fragmentos más pequeños, o alteración química, es decir, descomposición de las rocas, digamos, producto de la interacción agua-roca, ¿sí? Que esto también puede desintegrar o disgregar las rocas para formar nuevos minerales de las rocas de la superficie terrestre. Aquí le añadiríamos un tercer elemento, digamos que la componente biológica, ¿sí? El efecto de microorganismos o el crecimiento de las ramas en la formación de un suelo también podría traer como consecuencia meteorización. Entonces digamos que básicamente tenemos tres tipos de meteorización. La meteorización física, que la vamos a ver ahorita a continuación, sería el primero. La meteorización química sería el segundo tipo de meteorización e intemperismo. Y la meteorización o intemperismo biológico. Bien, esos serían los tres tipos de meteorización que se pueden dar en la naturaleza. Y en particular, la meteorización física la podemos inferir como una roca que experimenta meteorización, digamos, mecánica. Esto ocurre, mecánica, física, también estamos dándole términos similares. Esto ocurre cuando las rocas se rompen en fragmentos cada vez más pequeños y conservan cada una de las características del material original. ¿Sí? Esto quiere decir que si nosotros tenemos un cubo de roca, ¿sí? Como lo observamos en esta figura, ¿sí? Cuando ocurre meteorización física, digamos por acción del viento o la lluvia, imagínense ustedes que, imagínense, vamos a suponer en tiempos invernales, ¿sí? Durante el día estamos, digamos, por incidencia del sol, la temperatura no es tan baja, ¿verdad? Sin embargo, a la noche, cuando cae la noche, las temperaturas tienden a descender y esto trae como consecuencia que el agua, ¿sí? Que pueda percolar en alguna fractura, en alguna debilidad que tenga esta masa rocosa, ¿sí? El agua, recuerden ustedes que cuando se congela, se expande y cuando se derrite, se contrae. Entonces esta acción de expansión y contracción, que se conoce como gelifracción en geología, ese expandir y contraer del agua podría generar planos de debilidad y esos planos de debilidad van a hacer que las rocas definitivamente se vayan fragmentando en partículas más pequeñas, ¿ok? Ahora, digamos, esta unidad que dice una unidad cuadrada también podría ahora dividirse en fragmentos más chiquititos, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere con que conserven cada una de las características del material original? Significa que si ustedes tienen, digamos, en la porción continental, ¿sí? En un macizo rocoso, un volumen pertinente de material de cuarzo, por ejemplo, ¿sí? Digamos, o cualquier material rocoso, expuesto a meteorización física, ¿sí? Todo ese material se va a fragmentar en muchos pedacitos, ¿sí? A partir de este intemperismo. Esos materiales van a ahora estar, se van a transportar a las cuencas hidrológicas para ser transportadas hacia la zona costera y finalmente
para sedimentación marina y digamos que todos estos fragmentos de roca resultante más chiquititos, digamos tamaño arena, ¿sí? Van a conservar las mismas características mineralógicas que la roca fuente o la roca original. Entonces, si ustedes en un macizo rocoso tienen, digamos, un 70% de ese macizo rocoso está compuesto por mineral de cuarzo, ¿sí? Digamos que los fragmentos de arena que ustedes van a tener aguas abajo, ¿sí? Producto de la meteorización, precisamente van a seguir siendo partículas de cuarzo, ¿ok? Vamos a ver más adelante, para terminar con este concepto, ¿sí? El resultado final son muchos fragmentos pequeños procedentes de uno grande. Entonces, y a diferencia de la meteorización química, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Digamos que en el intemperismo físico vamos a mantener las características mineralógicas. Las rocas se van a disgregar en muchos pedacitos, pero finalmente vamos a tener una acumulación de sedimentos cuya mineralogía va a ser similar a la roca fuente, ¿ok? O la roca original. Déjenme saltar esto un momento, regresamos ahorita a la actividad biológica. Caso contrario ocurre con el intemperismo químico, donde ¿sí? Ahora las rocas están interactuando con el agua, ¿sí? O con algún ácido para disgregar las rocas y formar un nuevo material, ¿ok? Esa sería una de las diferencias. ¿Qué nuevo material? Generalmente esta es una de las condiciones para que se formen los minerales del grupo de las arcillas, ¿ok? Entonces digamos que las arcillas y los distintos tipos de arcilla ocurren a partir de meteorización química, ¿sí? Digamos interacción del agua o algún ácido con la roca preexistente, ¿sí? Ataca a esos minerales ya formados y con eso se van a formar nuevos minerales. Entonces, por meteorización química se entienden los complejos procesos que descomponen las componentes de las rocas y las estructuras internas de los minerales, ¿sí? Como les he platicado, dichos procesos convierten los constituyentes en minerales nuevos o los liberan al ambiente circundante. Durante esta transformación, la roca original se descompone en sustancias que son estables en el ambiente superficial. Recuerden ustedes que estamos colocando, en el caso de rocas ígneas, que fue lo que vimos en la última clase, estamos colocando un cuerpo rocoso, ¿sí? Que se enfrió a temperaturas entre 600 a 1200 grados centígrados, ¿sí? Estamos colocando ese macizo rocoso, ¿sí? que se mantiene estable a esas condiciones de temperaturas, las ponemos en superficie a temperatura ambiente, digamos 22 grados centígrados y a presión atmosférica. Entonces definitivamente ese cambio a nivel de temperatura y presión definitivamente a atacar a las rocas. Y otro proceso aquí que se me ocurre es el proceso de oxidación. Definitivamente el contacto del aire con las rocas tiende a oxidar los materiales y a formar nuevos materiales, como por ejemplo el óxido de hierro, un mineral característico como digamos la magnetita o la hematita, ¿ok? Entonces, ¿por dónde íbamos acá, no? El agua es con mucho el agente de meteorización disolvente más importante, ¿sí? Y, que es lo que les muestro acá a continuación, los principales procesos de meteorización química son la disolución, la oxidación y la hidrólisis. Entonces fíjense que, por ejemplo, también les había mencionado como un ejemplo en la clase que dimos sobre escala de tiempo geológico, les había comentado que durante la era precámbrica, ¿sí? Nosotros, digamos, la Tierra se encontraba en un ambiente más bien reductor, rica en hidrógeno. Entonces, todo el hierro disponible en los mares someros, digamos, en estos protocéanos, ¿sí? Precámbricos, que estaban contenidos en el agua de mar, a partir de la oxigenación del planeta, empezaron a interactuar el hierro con el oxígeno para, digamos, que ese hierro pudiese precipitar hacia el fondo marino en forma de óxido de hierro, ¿sí? Como la hematita o la magnetita, y es precisamente los materiales que nosotros utilizamos hoy en día para
digamos, para la industria del metal, ¿sí? Entonces, este es un proceso que da origen, ¿sí? El oxígeno al interactuar con materiales ferrosos para formar óxidos. Eh, el otro proceso, ¿sí?, de meteorización química sería la interacción entre algún ácido, por ejemplo, aquí en este caso con el carbonato de calcio, ¿sí?, para precisamente disolver este ion carbonato y formar también ion bicarbonato. Y de aquí también viene también la idea de la captación de CO2 para mantener, digamos, el pH de los océanos, que por cierto son los que promueven, digamos, un pH alto promueve la formación de conchas marinas ricas en carbonato de calcio, mientras que acidificación de los océanos más bien promueve la disolución de los organismos con conchas calcáreas. Y por último, aquí en esta imagen de la esquina inferior derecha podemos observar, por ejemplo, este mineral silicatado que se conoce como feldespato potásico. Ya les había mostrado a ustedes en la serie de reacción de Bowen, ¿sí?, uno de los minerales últimos en cristalizar. ¿Sí? Digamos que los últimos minerales en cristalizar son la mica muscovita, el feldespato potásico y el cuarzo, ¿verdad? Este mineral silicatado con un alto contenido de potasio, al interactuar con agua, ¿sí?, puede formar aluminosilicatos, ¿sí?, como en este caso una arcilla que se conoce como la caolinita, ¿sí? Por eso yo les decía en algún momento atrás que básicamente las arcillas es un grupo bastante grande, donde hay uno bastante interesante que se conoce como la Montmorillonita, así como se los digo. Y esta arcilla tiene la particularidad de estos aluminosilicatos, se le conocen como aluminosilicatos, observen por la fórmula química, ¿sí?, contienen sílice y aluminio, ¿ok? Eh, Estos aluminosilicatos tienen la particularidad de que en presencia de agua, digamos que la estructura cristalina de estos minerales está dispuesta en capas, ¿ok? Y en presencia de agua, estas arcillas tienden a expandirse, ¿ok? Se conocen como arcillas expansivas, y cuando esto ocurre, ¿sí?, digamos que básicamente funcionan como un jabón. La estructura que ustedes tengan arriba, digamos un cultivo acuícola, un edificio, una casa, cualquier estructura que ustedes tengan arriba, ¿sí?, va a tender a, digamos, a moverse o a deslizarse aguas abajo, precisamente por la presencia de estas arcillas expansivas. Entonces, a nivel de ingeniería civil, ¿sí?, o en el caso de ustedes, que bueno, ya vimos la importancia de poder determinar la sismicidad en una región, ahora sería también importante poder estimar ustedes el tipo de material que tienen en los suelos, digamos, el tipo de material que están conformando los suelos, por sobre las cuales ustedes van a construir las granjas acuícolas, ¿ok? Entonces, precisamente estas son las arcillas que no queremos en una obra civil, ¿ok? Tengo entendido que, por ejemplo, en la carretera escénica de Ensenada a Tijuana, que estamos atravesando, por cierto, una zona de fallamiento normal, ahí un poquito al norte de Ensenada, se conoce como la zona de fallas de la Misión, ¿sí? Todos estos planos de falla, como son, digamos, fracturas abiertas, ¿sí?, esos espacios vacíos deben ser acumulados por algún material. Generalmente las fracturas son rellenadas de arenas, limos, dependiendo de qué tan espaciado sea digamos, la fractura o el plano de falla. Y en particular, en el caso de estos planos de falla de la Misión, estos espacios vacíos están siendo rellenados por arcillas muy probablemente, bueno, no estoy seguro si caolinitas o arcillas expansivas como la morilonita, pero definitivamente cuando ustedes a lo largo de un plano de falla lo rellenan con este tipo de material arcilloso, entonces lógicamente los bloques de techo van a tender a moverse con mucha mayor facilidad con respecto al bloque de piso, y es precisamente el problema grave que tenemos en la carretera escénica Ensenada-Tijuana. Bien,
Eso a modo de ejemplo de por qué prestar bastante atención a suelos arcillosos en particular, ¿ok? Siempre los invito a ustedes a ir a playas 3Ms. Cuando ustedes, ahorita que vamos a entrar a la etapa de otoño-invierno, en un día lluvioso, acérquense por playas 3Ms, quítense los zapatos, las medias, los calcetines y traten de caminar por esa región. Se van a dar cuenta de que no pueden caminar muy tranquilamente, los pies siempre se les van a estar resbalando y precisamente esos suelos resbaladizos es por el alto contenido de material arcilloso que puede contener los suelos. Esta lámina que está aquí es para mostrarles precisamente cómo ocurre este tipo de meteorización esferoidal, que es característica de las regiones de Baja California. Cuando ustedes vayan, por ejemplo, al Valle de Guadalupe, van a ver este tipo de afloramientos rocosos graníticos. Por cierto, cuando ustedes también se acercan hacia la región de, ¿cómo se llama? Cuando vamos hacia Mexicali, la Rumorosa, también van a ver este tipo de afloramientos rocosos como particionados en un montón de cuadritos. Sí, básicamente eso es producto de meteorización física. ¿Sí? Se le conoce como meteorización esferoidal. Y observen ustedes cómo las rocas empiezan ahora a fracturarse formando diaclasas. ¿Sí? Diaclasas sería el término adecuado para las fracturas cuando no se observa un movimiento relativo entre ambos bloques. ¿Okay? Esa es la diferencia entre una fractura o diaclasa y una falla geológica. ¿Okay? Las fallas tienden a generar un movimiento y por consiguiente un evento sísmico, las diaclasas no. Las diaclasas más bien son fracturas que ocurren a partir de meteorización física. Esto que está aquí, esta lámina, es para mostrarles meteorización diferencial. Digamos que hay unos materiales que son más susceptibles que otros a la meteorización. ¿Sí? Del lado izquierdo vemos una lápida construida con granito. Recuerden ustedes que los granitos son rocas ígneas intrusivas, ¿sí? Plutónicas, cuyos minerales característicos son los minerales de cuarzo, feldespato potásico, mica muscovita, en mayor cantidad orblendas, y precisamente como son los minerales que logran cristalizar de último, ¿sí? en la serie de reacción de Bowen, pues definitivamente deben ser materiales que sean menos susceptibles a la meteorización, porque digamos que el cambio entre su temperatura de cierre y la temperatura a la intemperie no es tan radical como aquellas rocas que contienen minerales ferromagnesianos, ¿sí? Que cristalizan a temperaturas mucho más elevadas, ambientes más extremos. Entonces definitivamente rocas graníticas con estas tonalidades claras deben ser más resistentes a la meteorización física y química que materiales como por ejemplo esta lápida que vemos acá a la derecha, que está compuesta por rocas metamórficas de mármol, cuyo protolito, por cierto, digamos la roca de la que proviene estos materiales de mármol son precisamente rocas ricas en carbonato de calcio, ¿sí? Digamos del mineral calcita, ¿sí? Las rocas resultantes serían las rocas calizas. Entonces, definitivamente las calizas, como lo vimos atrás, al interactuar con agua o algún disolvente, tienden digamos, a disolverse muy fácilmente, y por eso también se forman estas cavernas donde nosotros también hemos visto la formación de estalactitas y estalagmitas, ¿sí? Estas concentraciones de carbonato de calcio que vienen desde el techo de las cavernas o que surgen desde el piso hacia la superficie, digamos, y producto de, digamos, el goteo de este material, ¿sí? De carbonato de calcio, que va trayendo estas concentraciones desde el suelo hacia arriba. Entonces, esto nos trae como, digamos, a colación lo siguiente. Observen que acá en esta figura nosotros tenemos la serie de reacción de Bowen, pero la tenemos ahora invertida, ¿ok? ¿Invertida con respecto a qué? Con respecto a la susceptibilidad a la meteorización del material. Y entonces fíjense que aquellos minerales, ¿sí? Que logran cristalizar a altas temperaturas, ¿sí? Como el olivino, el piroxeno, los anfíboles, las plagioclasas cálcicas, que las habíamos llamado anortitas, ¿verdad? Tienden a ser menos resistentes a la meteorización.
mientras que los minerales que logran cristalizar a temperaturas mucho más bajas, digamos 600 grados centígrados, como el feldespato K o la ortoclasa, el feldespato potásico, la mica muscovita, el cuarzo, tienden a ser minerales más resistentes. Bien, en cuanto a... Ah, y por cierto, que se me olvidó platicarles esto en la lámina anterior. Entonces es precisamente que los minerales arcillosos tienden a formarse por meteorización química de estos minerales que tenemos acá arriba, digamos los minerales que logran cristalizar a altas temperaturas. Mientras que, digamos, cuando ustedes vayan a una zona costera, a una zona de playas, se van a dar cuenta de que en una muestra de arena, ¿sí? Van a ver un montón de cuarzo, van a ver un montón de mica muscovita, van a ver muchos feldespato potásicos, pero ¿dónde están los olivinos, los piroxenos y los anfíboles en esa muestra de sedimentos? No los van a ver o los van a ver con muy poca frecuencia, ¿sí? Precisamente porque estos minerales ahora por intemperismo químico se han transformado en minerales arcillosos, ¿ok? Bien, ahora sí, componentes de un suelo, ¿sí? Podríamos definir al suelo como una combinación de materia mineral y orgánica, agua y aire, digamos estos cuatro componentes, y la porción del regolito que sustenta el crecimiento de las plantas, ¿sí? Entonces, fíjense, en esta diagrama de torta, de pastel que tenemos acá, básicamente un suelo típico, ¿sí? Tendría un 45% de materia mineral, ¿sí? Digamos, arenas, limos, arcillas, gravas, ¿sí? Solamente un 5% de materia orgánica, suficiente para que sea un suelo fértil, 25% de agua, 25% de aire, intercambiable, y esto va a depender de qué tan poroso sea el suelo. Digamos que entre cada una de las partículas, ¿sí? De arena, ¿sí? Digamos, de toda la materia mineral, ¿sí? Digamos que entre esas conexiones siempre hay espacios vacíos y definitivamente esos espacios vacíos ahora deben ser rellenados por agua, por aire o por la misma materia mineral, pero digamos de mayor tamaño, que serían las arcillas, los sedimentos más finos. Los vamos a ver cuando caractericemos rocas sedimentarias. Antes de llegar acá a los distintos tipos de suelo, que es relativamente sencillo, déjenme regresar porque me acabo de acordar que no logramos... sí, aquí está. Nos faltó definir la meteorización biológica, ¿ok? Entonces, como el tercer tipo de intemperismo que ocurre en la naturaleza. Entonces aquí las actividades de los organismos, entre ellos las plantas, los animales excavadores, los seres humanos también con retroexcavadoras, nosotros promovemos la erosión y por tanto la meteorización. Todo esto lleva a cabo meteorización. Las raíces de los vegetales, fíjense como están observando aquí, la raíz del árbol cómo va fragmentando las rocas, ¿ok? Digamos que el producto final definitivamente va a ser meteorización física, ¿ok? En este caso, porque no se están cambiando las condiciones iniciales, digamos, cristalográficas o mineralógicas de la roca, ¿sí? Pero, por ejemplo, la acción bacteriana, eso sí sería más bien como un producto de meteorización química, ¿verdad? Porque ahora estos organismos, por ejemplo, la lombricultura, la lombricomposta, los organismos tienden a tomar, digamos, materia mineral y luego sus excretas ya son productos orgánicos, ¿sí? Esa es una de las importancias de las lombrices en el suelo. Entonces, continuando acá, las raíces vegetales crecen entre las fracturas, en busca de nutriente y agua, y conforme crecen, resquebrajan la roca. Los animales excavadores descomponen aún más la roca, desplazando material fresco hacia la superficie, donde los procesos físicos y químicos pueden actuar con más efectividad. Y por último, los organismos de la descomposición también producen ácidos que contribuyen a la meteorización química. Entonces, esta parte se me había olvidado mencionarles. Ahora sí, tomen en consideración que básicamente tenemos, tipos de suelos hay un montón, es un gran grupo de tipos de suelo.
Pero lo que les quiero mencionar aquí es que podemos meter a todos esos grupos o esos grandes grupos de tipo de suelo que no los vamos a mencionar en esta plática en básicamente dos grandes grupos o dos tipos. ¿Okay? El primero serían suelos, se llaman suelos in situ, ¿sí? Digamos que se forman en el sitio. ¿Okay? Y el segundo tipo de suelos serían los suelos transportados. ¿Okay? Un suelo in situ ocurre cuando en un propio macizo rocoso, digamos acá, imagínense ustedes esta plataforma rocosa que tenemos aquí, sometida a procesos físicos, químicos y biológicos, ¿verdad? Van disgregando las rocas para formar un suelo que ese suelo se forma en el mismo sitio, ¿sí? Por eso le llaman in situ. Pero si adicionalmente estos materiales meteorizados logran transportarse hasta alcanzar, digamos, los fondos de los valles, ¿sí? Todos estos materiales se van a transportar por acción de los ríos, ¿sí? Se van depositando los materiales y va a formar un segundo tipo de suelo que son los suelos transportados. Entonces básicamente tenemos esos dos tipos de suelos. Suelos que se forman a partir del lecho rocoso, ¿sí? Suelos in situ o los materiales transportados, que es lo que precisamente ocurre, digamos, en el Valle de Maniadero, el Valle de Ojos Negros, el Valle de Guadalupe, donde producto de la meteorización física, química y biológica de ambas laderas, ¿sí? De los macizos rocosos, estos materiales ahora están siendo incorporados en el fondo de los valles y estos sedimentos ahora con contenido de materia orgánica forman, digamos, suelos fértiles. Entonces, básicamente, esos van a ser los dos tipos de suelos, ¿sí? Cuando ustedes vean en los macizos rocosos, se van a dar cuenta, bueno, en estas regiones que son más xerófilas, más semidesérticas, pues se van a dar cuenta de que las montañas no están totalmente desnudas, sino que básicamente tienen una ligera cobertura vegetal, digamos una ligera una formación de un suelo bastante delgadito, y también el crecimiento de plantas xerófilas, ¿sí? Entonces, eso sería los suelos in situ, ¿ok? Mientras que si ustedes van nuevamente a estos fondos de los valles, la vegetación tiende a cambiar y los suelos tienden a ser más productivos en los suelos transportados. Por último, les quiero mostrar aquí un perfil típico de un suelo y observen, ¿sí? Que los suelos se forman de abajo hacia arriba y no lo contrario, ¿ok? Esto quiere decir que si nosotros tenemos una roca fresca abajo, ¿sí? O el macizo rocoso como tal, y estas rocas empiezan a disgregarse por meteorización física y química y también por acción bacteriana en la superficie y por acción de las lluvias, digamos, estos materiales tienden a lixiviarse, a lavarse, ¿sí? A alcanzar profundidades, y esa interacción del agua con la roca también va a ir meteorizando los materiales para precisamente formar estos suelos, y la acción bacteriana también promover este horizonte, que es el horizonte A y el horizonte O, que son los que finalmente vienen con estos altos contenidos de materia orgánica. Entonces, aquí lo que restaría, y les voy a mostrar la siguiente lámina, esta la voy a dejar en suspenso para ustedes, porque la siguiente lámina, en vez de decir gracias, lo que tiene es la portada de la siguiente clase, que es de rocas sedimentarias. Entonces, voy a revisar los tiempos. Si tenemos tiempo, comenzamos con el tema de rocas sedimentarias, y si no, lo dejamos para la siguiente clase. Muy bien, chicos, definitivamente no nos va a dar tiempo de continuar con clasificación de rocas sedimentarias. Lo llevamos adelante en la siguiente clase. Y bueno, con esto finalizamos la clase del día de hoy. Por supuesto, nos vemos ahorita en vivo por aquí, por la plataforma del Blackboard, para que, como siempre, hagamos la discusión grupal y posteriormente el examen rápido. Yo con esto me despido, les envío un saludo y que estén muy bien.